Empecemos con lo más claro y también con, digamos, la propuesta más básica que nos da David Hume. Y es que para él todo el conocimiento, todo lo que podemos llegar a conocer, todo lo que ingresa a nuestra mente, ¿ya?, se obtiene a través de la experiencia o de las impresiones sensibles, es decir, de aquella información que los sentidos me dan de la naturaleza. Todas las ideas que hay en mi mente, ¿no?, tienen en su origen, como fuente, digamos, las impresiones sensibles. ¿Por qué sensibles? Pues de los sentidos, ¿no? Entonces es la experiencia, aquel lugar de donde surgen todos los que podemos llegar a conocer. Entonces, dentro de los contenidos mentales podemos encontrar, según Hume, dos tipos. Por un lado están las impresiones sensibles, es decir, aquellas impresiones que obtenemos a partir de los sentidos, ¿no?, lo que podemos ver, tocar, etcétera, etcétera. Y las ideas, que tienen una menor viveza, ¿no? Tienen una menor viveza. Este concepto, esta palabra, este criterio con el cual las clasifica es muy interesante, porque acá Hume lo que está utilizando es la vivacidad, ¿no? Es decir, claro, es mucho más vivaz, ¿no?, aquello que yo puedo ver que aquello que yo puedo simplemente pensar, ¿no? Para Hume, las ideas son el reflejo, ¿no?, son el reflejo de las impresiones sensibles. Es decir, yo primero debo ver un árbol, ¿no?, tengo una impresión sensible de un árbol, y luego cuando ya me retiro del lugar, me voy a otro lado, me voy a la ciudad, ya no veo el árbol, pero tengo la idea del árbol. Pero esa idea es mucho menos vivaz, ¿no?, mucho menos clara. Hay para Hume mayor claridad en las impresiones sensibles. Y acá nosotros podemos ya ver, ¿no?, algunas características que son contrarias a las que había señalado Descartes, ¿no? Por ejemplo, Hume dice que las ideas son copias de las impresiones, como les había dicho, y que las ideas que no remiten a una impresión sensible, es decir, hay ideas que no tienen una impresión sensible como origen, y estas ideas tienen que ser rechazadas porque son falsas. Entonces, acá hay algo interesante. Si tenemos en nuestra mente ideas, ¿no?, que por ejemplo han sido creadas por alguna persona o por nosotros mismos, pero estas ideas no tienen un fundamento en una impresión sensible, en algo que hayamos podido percibir con los sentidos, entonces esa idea es falsa. Pero la impresión sensible pasa a ser el criterio, ¿no?, de verdad, y el criterio de realidad también. Acá sucede algo bastante interesante, porque si recordamos con la propuesta de Descartes, claro, para Descartes más bien las impresiones sensibles eran oscuras y confusas, ¿no? Recuerdan que Descartes de lo primero que duda es de los sentidos, ¿no? Y más bien señala que las ideas es donde, digamos, son las que tienen mayor claridad, ¿no?, y distinción. Ahí está la evidencia. Entonces, claro, Descartes y Hume tienen propuestas muy distintas, ¿no?, y valoran las impresiones sensibles y las ideas de manera también distinta. Eso es algo fundamental, porque a partir de esto podemos ya ir viendo algunas características básicas, fundamentales de esta propuesta epistemológica de Hume. Entonces, para Hume, ¿no?, tenemos estos dos tipos de contenidos mentales: impresiones sensibles, ideas, y las impresiones sensibles son más vivas, son más claras, y las ideas más bien vienen a ser, pues, ¿no?, un rezago, un recuerdo de aquellas impresiones sensibles que hemos tenido. Esto nos lleva a postular algo fundamental. Hume discute esta idea de Descartes, ¿no?, esta propuesta de que existen ideas innatas, es decir, que existen ideas que ya están introducidas en nuestra mente y que vienen con nosotros al mundo cuando nacemos. Para Hume esto no tiene sentido, ¿no? Todas las ideas, todo lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, antes ha tenido que pasar por los sentidos. Entonces, cuando Hume piensa en el ser humano, claro, él considera que el ser humano, cuando nace, viene con una mente
pues como una tabula rasa, ¿no? Una mente en blanco, sin ideas innatas, ¿no? Y nosotros vamos, a través de los sentidos, vamos teniendo impresiones sensibles, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tocar una superficie, siento el calor y luego de ahí puedo extraer la idea de calor. Pero, claro, si se eliminase uno de los sentidos, si se eliminase la vista, por ejemplo, entonces todas las ideas, dice Hume, todas las ideas que se derivan de ese sentido también quedarían eliminadas. Claro, ¿cómo podríamos explicarle, cómo podríamos hacer entender, digamos, a un invidente de nacimiento, ¿no? Una persona que no puede ver desde que ha nacido, qué son los colores? La idea de rojo, la idea de azul, etc. No se podría hacer eso según Hume porque le falta el sentido. Necesita de los sentidos para generar ideas, ¿no? Esto es algo bastante interesante, ¿no? Porque dentro de todos esos contenidos de las mentes, ¿no? Tenemos estas impresiones que dan pie, ¿no? A las ideas. Cuando nosotros estamos en acto viendo hacia un objeto, claro, mientras lo vemos tenemos la impresión de ese objeto, ¿no? Esa impresión genera la idea. Luego, cuando ya podemos dejar de observar el objeto, nosotros nos quedamos con la idea, con el recuerdo, digamos, ¿no? Con esa idea, con esa imagen, podemos imaginarlo, etc. Pero ya es mucho más vago, ¿no? Ya no es tan vivaz, no es tan claro, ¿no? Entonces, fíjense cuán diametralmente distinto es esta propuesta epistemológica de Hume.